nuestra última prédica sobre el Espíritu Santo y yo sé que el Espíritu Santo ha hecho la obra en ti. Sé que has entendido el propósito, el ministerio del Espíritu Santo de Dios, que es una persona de la Trinidad, que no es un ente, no es una emoción, no es algo que no existe, sino que es una persona que siente, que se contrista, que se alegra, que está con nosotros, que nos ayuda, es nuestro consolador, nos da poder, nos da autoridad, nos revela, pero algo más importante de todo esto es que tiene que haber una transformación. Repite conmigo, tiene que haber una transformación de vida. Eso es lo que nos debe, es la señal que tú y yo debemos de tener de que fuimos perdonados, liberados y que tenemos esa fe, esa confianza de que estaremos con Él. Amén. Y yo quiero ponerte el ejemplo supremo que está en la Biblia, que es Jesús. Jesús, y la Biblia nos describe su personalidad, nos describe su esencia. Cuando en la Biblia nos dice en Filipenses 2, del 6 al 8, yo cuando leí por primera vez este pasaje, pero ahora con el Espíritu Santo, trajo a mi corazón un tiempo de llorar de gratitud, de entender este pasaje de una manera más detenida. Porque aquí nos describe a un Dios poderoso, a un Dios glorioso, a un Dios divino, que voluntariamente, repite conmigo, voluntariamente se despojó de todo poder, de toda deidad, se despojó de todo ese privilegio que Él tiene y que Él gozaba en el cielo para venir a la tierra con el único propósito de venir a salvarnos, a perdonar nuestros pecados y para que tú y yo pudiéramos tener esa relación con el Padre. No me cabe, y yo quise entenderlo, ¿por qué se despojó de su esencia divina? ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué tanta entrega de un Dios que no tenía la necesidad de hacerlo por ti, por mí? ¿Por qué dejar esa comodidad y ese gran privilegio de que le estén adorando día y noche los ángeles? Y la Biblia dice que renunció voluntariamente a esa gloria y asumió, ¿sí?, una naturaleza humana, ¿sí?, real y semejante, dice la Biblia, a nosotros. Vamos a Filipenses 2. Desde el 5, ponme por favor desde el 5, porque dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir, repite conmigo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa este sentir? Pensar como Jesús. ¿Cuál fue la manera de pensar de Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No le dio valor el ser igual a Dios como cosa a decir yo lo soy, ¿por qué? ¿Por qué tengo que? Sino que Él se despojó a sí mismo. Versículo que sigue, por favor, el 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, repite conmigo, se lo quitó Él mismo, ¿sí? Tomando forma de ¿qué? No de hombre, aún más humillante, lo sumo, de un esclavo, de un siervo.
Y eso cuando yo lo entendí, me partió mi corazón. Porque no solamente dejó todo su poder, su gloria, su majestad, sino que vino a la tierra y aún se humilló hasta lo sumo, lo más humillante, lo más denigrante. ¿Para qué? Y aquí nos los dice. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué te hablo de esto? Porque siendo Jesús con tanto poder y tanta autoridad, Dios muy bien pudo haber mandado a un ángel, al arcángel, pero a mi hijo no lo toque. Porque tú y yo humanamente siempre buscamos paliativos y excusas. No, no voy a la iglesia. Pero voy a hacer una obra allá afuera. Dios, ya hasta tratamos de excusarnos. No voy a la iglesia, Señor. Tú sabes por qué. Pero siendo Jesús quien era, vino, se quitó toda su divinidad. ¿Por qué te hablo de esto? Porque Jesús necesitó al Espíritu Santo. Y dile al que está a tu lado, si Jesús necesitó al Espíritu Santo, ¿cómo estaremos tú y yo? ¿Cómo caminas tú sin el Espíritu Santo de Dios? ¿Estás conmigo? Vamos a Lucas 3. Y esto no sabes cómo me confronta. No sabes, me confronta, como dicen, me choquea. De ver que siendo Dios, lo que Él era, Él se sometió, se humilló, pasó por ese proceso. Y si tú lees en Mateo, ahorita déjame decirte, creo que es donde habla también del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Él habla también ahí en Mateo 3, 14 al 17, de cómo Juan el Bautista, él dice, aquí viene uno mayor que yo, que no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos. Para él humanamente no era creíble que el Hijo de Dios, porque ¿quién se lo dijo? Su Espíritu. Pudiera venir a él y someterse a él, a la voluntad de Juan el Bautista, para que lo bautizara. Y esto derriba nuestros argumentos de autosuficiencia. Esto tiene que derribar mis argumentos de intelectualidad, de mucho conocimiento. Tiene que derribar nuestros argumentos que pueda el diablo levantar junto contigo, de que tú no necesitas y que estás viviendo bien. Jesús, siendo Dios, necesitó someterse y buscar aún ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y en Lucas 3, versículo 21 y 22, la Biblia dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Repite conmigo, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió ¿quién? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso me llena de emoción, que Jesús, siendo Dios, se sometió. Y algo que tienes que ver, cómo fue la vida de Jesús antes de ser bautizado. Antes de que él no había recibido ese bautizo, esa llenura, Jesús, la Biblia no se registra un milagro que él haya hecho, una sanidad que él haya hecho. Fue hasta que él vino ante Juan el Bautista pidiéndole:
ser bautizado. Vino un antes y vino un después. Y me encanta porque anoche estábamos en el evento en Cuautla, que fue glorioso. ¿Quiénes estuvieron allá? Por eso faltaron muchos, porque de los que usualmente vienen, ¿no? Y pues estuvieron en Cuautla. ¿Sabes? Fue algo maravilloso, muy hermoso, de una presencia hermosa del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente, dice, fue llevado al desierto. Él no quería ir al desierto, fue llevado, se sometió, siempre voluntariamente a las cosas que Dios tenía preparadas. Y ahí fue tentado. Aún más, había ayunado 40 días, 40 noches. Su carne humana estaba débil. Aún así, él tenía ahora el poder, el dunamis del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que tú y yo tenemos de verdad anhelar esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y número 1, quiero decirte y hacerte esta pregunta: ¿de qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué hay en tu corazón? Y sabes, la llenura no es una sola vez, sino es, yo le compartía a una chica hace 15 días, le digo, el tener ese encuentro con Jesús y esa llenura no es algo de una vez y ya me voy y ya sé que el Espíritu Santo está conmigo, sino estar constantemente llenándome. Así como tú te preocupas por llenar el tanque de tu carro con gasolina, tú tienes que tener esa necesidad, esa hambre, esa sed de llenarte del Espíritu Santo de Dios. Jesús tenía esa necesidad. Jesús se levantaba en la madrugada para ir y llenarse del Espíritu Santo a través de la oración. La oración es el combustible para tu espíritu. La oración es lo que te revela lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es nuestra regla de vida. ¿Estás conmigo? Jesús lo necesitó y eso es lo que me asombra y me choquea. ¿Por qué Jesús tuvo esa necesidad siendo Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, eso ya me lo sé? Ay, ¿para qué? Si Jesús estuvo desde el principio, sabe todas las cosas, pero aún él tenía necesidad de buscar a su Padre, a tener ese encuentro, esa relación todos los días. Todos los días. Y yo te pregunto, ¿de qué te estás llenando todos los días? ¿Oras solamente cuando tienes una necesidad? ¿Oras cuando hay enfermedad? ¿O solamente buscas a Dios cuando sientes que las cosas no se solucionan? ¿En qué momento oras o en qué circunstancias tú oras? La misma palabra de Dios nos dice orar sin cesar, a todo momento. Y algo que yo he aprendido, de verdad te lo digo, es llenar la casa de ustedes con alabanza. Estoy cocinando y me bajo mi iPad y estoy oyendo alabanzas para que mi mente no tenga distracciones en otra cosa. Porque hace 8 días decíamos que lo que pienso, eso hago. Lo que piensas, lo que sientes, eso soy. Pero si yo estoy procurando llenarme de la presencia del Señor, eso soy. Eso soy. Hoy han surgido tantas corrientes.
yoga, metafísica, humanismo, para darte tu identidad. Tú eres el centro del universo y eres lo más importante en esta tierra. Nada más. ¿Y después de eso qué? ¿Qué? ¿Qué te ofrece? Muerte eterna. Pero el Señor te ofrece lo mismo. Vengan a mí. Yo te daré paz. Yo te daré gozo. Yo te daré mi bendición. Jamás te dejaré. Siempre, y me encanta esa palabra, siempre estaré contigo. Esa es la diferencia. Y todo ese tipo de corrientes son corrientes egoístas que te hacen que te olvides de los demás y solo pienses en tu bienestar. Tú eres tú, que no te importe. Mira cómo te maltrata. Mira lo que te hacen. No des, no compartas el feminismo. Y sí, estoy de acuerdo. Pero así como hay mujeres que han sido maltratadas y heridas, también así hay hombres que los corren de su casa. También hay mujeres tremendas. Pero ellos no lo dicen porque les da más vergüenza. ¿Por qué? Por el egoísmo de que yo soy, yo trabajo, yo tengo y aquí mis chicharrones truenan. Egoísmo. Pero el Señor nos está diciendo todo lo contrario. Acércate a mí. Y ve lo que dice Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Y la Biblia nos dice y nos habla de esta manera. Por la fe, Moisés, hablando de Moisés, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Moisés no veía a Dios, no se guiaba por sus emociones, sino se guiaba por fe, viendo a lo que no se ve, creyendo lo que no estaba por delante. Pero algo que sí tenía la seguridad es que Dios estaba con él. Amén. Y hemos estado estudiando que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está junto a nosotros y está dentro de nosotros. Y vimos, estudiamos que Él es el que nos redarguye, Él es el que nos adiestra, Él es el que nos guía, nos enseña. A esa voz del Espíritu Santo que está dentro de ti es la que tienes que alimentar para que tu vida vaya de victoria en victoria. Pero eso es decisión tuya. Levanta tu mano y di, eso me corresponde a mí, tu decisión. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás lleno de temor e incredulidad? ¿Sabes que esos fueron los pecados del pueblo de Israel? No es cierto. ¿Cómo? No. Si yo tengo todo bajo control. Incredulidad. Ya la Biblia dice que el Espíritu Santo automáticamente está dentro de mí. Y vimos el ejemplo de los apóstoles. Los discípulos, antes de ser llenos del Espíritu Santo, eran cobardes, ¿sí? Mentirosos, iracundos, envidiosos, celosos. A pesar de que Jesús les hablaba y veían las señales, los milagros, los prodigios, la palabra que Jesús compartía. ¿Estás conmigo? Incredulidad, temor. Y vamos a la Biblia. Y me encanta este pasaje, ¿sabes? El libro de Hechos no se ha terminado de escribir. Es el inicio de la iglesia, es el inicio del Espíritu Santo en la tierra. Tú y yo lo seguimos escribiendo.
No lo estás escribiendo, lo estamos escribiendo. Amén. Vamos a Hechos 1. Y este me encanta, porque el versículo 2, vamos del 2 al 4. Bueno, hasta el 7 tengo aquí. Vamos a verlo. La Biblia dice así: hasta el día en que fue, hablando de Jesús. Y este libro lo escribió Lucas. Fue dirigido a Teófilo, se cree que fue su maestro. Lucas era médico y se cree que se lo escribió a su maestro Teófilo. Y dice la Biblia en el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? Que había escogido. Versículo 3, a quienes también, ¿qué dice? Todos juntos. ¿Cómo se presentó Jesús? ¿Cómo se presentó Jesús? ¿No te emociona? Había pasado por todo ese proceso de maltrato, golpes, humillación, muerte, y la muerte más horrenda, muerte de cruz. Pero ahora se presenta como ante sus discípulos. ¿Cómo? Vivo. Y este es el alma del cristiano. Si Jesús venció a la muerte, tú y yo también hemos vencido a la muerte. Somos resucitados en Jesucristo. Él lo hizo ya. Tú y yo tenemos vida y vida en abundancia por Jesucristo. Él se presentó vivo, y no solamente vivo, y sigue diciendo la Biblia, léela fuerte para que tu espíritu lo escuche también. Se presentó ¿cómo? Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles ¿cuánto tiempo? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Se presentó vivo y hablándoles, todavía enseñándoles, se presentó y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno espiritual, el gobierno que él iba a tener. Y sabes, a pesar de que Jesús estuvo, después de haber padecido y haber vencido y ser glorificado, él les habla sobre el reino. Pero fíjate que sigue diciendo la Biblia. El que sigue, por favor. Y estando como, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Siguiente, por favor, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6, que está muy emocionante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les contesta, no es de ustedes, no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8 me encanta. Todos juntos. Los discípulos, a pesar de que ya habían tenido ese encuentro con Jesús, ellos no habían recibido el bautizo del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ellos todavía, su mente estaba pensando en un gobierno terrenal. Seguían entretenidos, seguían ocupados en los trabajos terrenales. ¿Cómo estás tú? No pude ir porque tuve mucho trabajo. Y cuando llegues al cielo y el Señor te diga, no puedes entrar porque tengo mucho trabajo. Buscad primeramente. ¿Cuándo? Buscad ¿qué? El reino.
El reino de Dios que vino a plantar Jesús, el reino se trata del gobierno espiritual. ¿Te estás tú preocupando por el reino de Dios aquí en la tierra? Y dice, tienes que predicarle a los que te rodean. Eso es lo que dice, recibiráis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y ustedes? ¿Qué es un testigo? Aquel que le consta que Jesús le ha salvado, aquel que le consta que Jesús lo ha transformado, aquel que le consta que su vida ha sido transformada. Ese es un testigo. Me consta que Él es un Dios vivo. Por eso hoy te lo presento. Y sigue diciendo la Biblia, y esto tiene que vencer nuestra incredulidad, nuestra tibieza. Ahí mismo en Hechos, ahora el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 8 y 14. Vamos a la Biblia. Versículo 2. Vamos a leer del 1 al 4, perdón. Fíjate lo que dice la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, Jesús les dijo, no se vayan, quédense aquí. Porque ellos, cuando vieron a Jesús crucificado, todos se escondieron, todos. Lo vimos hace 8 días. Regresaron a su labor antigua, que era de pescar, pescadores. Tuvieron miedo, no querían que nadie los identificara como los que anduvieron con Jesús. Pero aquí Jesús, cuando se presenta con ellos, se mantuvieron todos juntos. Y fíjate cómo dice la Biblia. Estaban todos en un solo pensar, en un solo sentir, y estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, que dice, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, todos juntos, por favor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces sí, sus vidas fueron transformadas. El Pedro cobarde, que lo había negado, es el primero que se levanta en medio de la multitud y empieza a predicar a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado. En ese momento, 3,000 personas se convierten a Jesucristo. Si Jesús, siendo Dios, necesitó al Espíritu Santo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir no lo necesito? ¿Sabes? El Salmo 42:1 me encanta porque nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Lo escribió David. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, clama mi alma a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti. ¿Y qué hace? ¿Sabes que un ciervo tiene prohibido bramar? ¿Por qué? Porque si un ciervo brama, sus depredadores son alertados de que él está en una condición débil, que el ciervo está en una condición vulnerable. Así que lo que menos quería hacer un ciervo era bramar, porque estaba reflejando su condición de necesidad. Pero aquí David dice lo contrario, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. ¿Tienes sed? Platicando el viernes con una persona científica que le dejé
tarea de leer la Biblia y me decía, pastora, lo que usted me dejó de estudiar habla de la sal. Y sabe usted que, obvio que lo aprendimos en la secundaria, yo ya ni me acordaba. La sal se compone de cloruro y de sodio. Y el cloruro solo, por sí, si es un elemento solo, es veneno, es mortal. El sodio igual, es mortal. Pero juntos, ¿qué hace la sal? ¿Qué hace la sal? Hidrata, da sabor, ¿sí? Perdura, da nutrientes, pero solos. Y así pude yo reflexionar, así somos nosotros sin Jesús. Así somos nosotros sin el Espíritu Santo. Estamos perdidos, estamos envenenados, estamos condenados a una muerte. Pero cuando el Señor está en nosotros, Él en mí y yo en Él. ¡Oh! ¿No te emociona eso? A mí sí, dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Podrías ponerme Isaías 44, por favor? Y me emociona este pasaje de Isaías 44. Pónmelo en NTV, por favor. Isaías 44, versículos 2 y 3. Y fíjate lo que dice el profeta Isaías. El Señor que te hizo y que te ayuda, dice. ¿Ya viste quién escribió esto? El Señor que te hizo y que te ayuda. Te dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. ¿Ya viste cuántas palabras de ternura y de amor? Así como las que nos dice nuestro esposo. Igual. Y dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré que mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Pondré mi espíritu sobre ti y sobre tus hijos. Hoy el Señor te dice, ¿cómo está tu condición? ¿Tienes sed de mí? ¿Tienes hambre de mi presencia? ¿Me buscas? Y por último, el Espíritu Santo quiere sumergirte en el Señor. Sumérgete en el Señor. ¿Pueden venir los del grupo de alabanza, por favor? Y quiero llevarte a la palabra bautizar, como hemos visto. Y la palabra sumergir quiere decir inundar. La iglesia tenemos, porque sé que muchos de ustedes han sido ya bautizados. ¿Quiénes ya se bautizaron? Levanten la mano. Amén. Y la palabra bautizar viene del griego baptisma, que significa sumergir, empaparme, llenarme. No es solo un remojón, no es algo superficial, no es algo ligero, sino que es invadirme, saturarme del Espíritu Santo de Dios. Es cuando bajo a las aguas, es morir a lo que yo soy, morir al pecado, morir a mi ego, morir todo como Jesús lo hizo cuando dejó su gloria. Y levantarme, salir de las aguas con una naturaleza resucitada a una nueva vida, como lo dice Romanos. Y en Romanos 8:16, no lo puse ahí. Ahorita se me vino al pensamiento, no lo puse, hijo, pero lo voy a leer porque
se me vino este pensamiento, más bien este pasaje. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Anhelas al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué somos? Hijos de Dios. El Espíritu Santo te dice, no temas, no desmayes, tú eres mi hija. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas porque yo estoy contigo y te doy mi cayado. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia, estaré contigo. No temas, no temas, no temas. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. No te sientas avergonzado. ¿Sabes cuáles son las distracciones de hoy en día? Las redes sociales. Y podríamos cantar Yo te busco. Sí, Iván, no está Iván. Las redes sociales. Queremos quedar bien en el Face. Bueno, y el Face es para los viejitos, dicen mis hijos. El Instagram. Y estamos preocupados para ver qué dijo la comadre. Ay, ya me puso un like. Cuando tú te has propuesto leer la palabra de Dios y oyes el teléfono y te distrae. La Biblia dice, orad sin cesar, buscarme, anhélame. Y terminamos con Romanos 5, del 3 al 5. También pónmelo en NTV, por favor, Romanos 5. ¿Por qué pongo esta versión? Porque es con un lenguaje actualizado. Y este nos puede hablar de una manera que puede ser más comprensible. Romanos 5, versículo del 3 al 5. Y la Biblia dice así. Ponte de pie. Todos juntos, por favor. Tómalo como una oración. Si ustedes se dan cuenta, siempre les digo, la Biblia dice así. ¿Y saben por qué? Porque no lo digo yo. ¿Quién lo dice? ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. La Biblia dice así. También, todos juntos y fuerte. Porque sabemos que nos ayudan a qué. O nos ayudan a alejarme de Dios. O me ayudan para no creer en Él. Para amargarme. Siguiente. Y la resistencia, firmeza de carácter. Y el carácter, porque nuestra esperanza segura de salvación. ¿Quién dice un amén? El último. Y esa esperanza, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Con cuánta ternura te espera el Señor a pesar de que hemos fallado. Con tanto amor Él te arropa y te dice, ven hija. Y hoy quiero hacer una invitación por ser el último día. Si tú tienes hambre y anhelas al Espíritu Santo y quieres recibir esta llenura, pasa rápido al frente. Mientras se canta para mí es como un himno, me encanta, casi siempre lo pido, porque para mí es algo tan necesario.
tengo hambre, tengo sed. Pasa al frente, pasa al frente. Necesito al Espíritu Santo en mi vida. Necesito ese encuentro. Te necesito para poder tener poder, tener autoridad para enfrentarme a todo lo que he pasado, a todas mis circunstancias. Hagan una sola fila para que personas vengan y pongan sus manos sobre ustedes. Y yo quiero pedirles, por favor, a los líderes, vengan y pongan sus manos sobre ellos y empiezan a ministrarlos. Cierra tus ojos y levanta tus manos y empieza a decirle: Señor, hasta ahora yo he caminado solo, en mis fuerzas, creyendo que soy suficiente, creyendo que no necesito más y que yo puedo controlar las cosas. Pero ahora te pido perdón, porque tú, siendo Dios, siendo poderoso, pudiendo vencer las cosas, te humillaste hasta lo sumo, te hiciste siervo por amor a mí, porque me amas. Y ahora dile fuerte: te necesito, Espíritu Santo. Clama, clama. Aún más, el Señor seguirá haciendo su obra. Que el día de hoy sea un antes y un después. Hoy dispón tu corazón a llenarte todos los días de su presencia. Dispón tu mente y tu corazón de buscarlo. Búscalo con todo tu corazón. Y te garantizo que su poder, su amor, su protección estará siempre contigo. Que el gozo de su salvación esté en tu vida y en tu corazón. Y ahora levanta tus manos y dile: Señor, séllame. Que nada me pueda robar, que nada me pueda alejar de tu presencia. Dile: Padre, y dile fuerte: Padre, voy a salir de este lugar. Me voy a enfrentar a mi vida cotidiana. Pero no te vayas de mí. Que tu Espíritu Santo me dé la fuerza para seguir caminando día a día. Porque ahora sé que tú estarás conmigo y que tú me investirás de poder y que tu presencia estará conmigo todos los días. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dale un abrazo con mucho respeto al que tienes a tu lado. Dios me los bendiga y el Señor les lleve de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga a los que vieron la transmisión y sabemos que el Señor está contigo. El gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.